Este material trata sobre la concentración de las 10 empresas más grandes del índice S&P 500 de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Las fuentes de infografías y datos se proporcionan en la descripción del vídeo. Hoy en día, la capitalización de las 10 empresas más grandes constituye el 38% de la capitalización total del índice S&P 500. Esta es la concentración más alta desde mediados de los años 1960, después de lo cual el índice S&P 500 se desplomó. Este colapso se recuperó solo después de 20 años. 5 años. Así pues, el índice no volvió a los resultados de 1968 hasta principios de los años 90. Después de la crisis de la burbuja de las .com en 2000, el índice tardó 15 años en volver a los mismos parámetros. Antes de la crisis del año 2000, la capitalización de las 10 empresas más grandes era del 27%, por lo que era más de un 10% inferior a la que observamos hoy, pero destacaba en aquel momento. Al índice S&P 500 le llevó 6 años recuperarse de la crisis de 2088. Quizás los índices se estén recuperando cada vez más rápido. Conozcamos más sobre las empresas con mayor capitalización de mercado. En el momento de escribir este artículo, estos son Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Lilly, Broadcom y Tesla. 8 de ellas son empresas de tecnología, una empresa médica y otra del sector financiero. Pero la situación es dinámica y la composición de los 10 primeros cambia constantemente. Por ejemplo, en el momento de grabar este material, Tesla ocupa el 10º lugar junto con Qualcomm, y Nvidia a veces ataca la primera posición y luego vuelve a caer al tercer lugar. Si miras esta película dentro de unos años, los 10 primeros pueden ser completamente diferentes. Pero todo es importante. Veamos cuánto ganan los grandes gigantes tecnológicos, porque las empresas de tecnología ahora tienen la mayor capitalización. Infografía del año 2022. Amazon gana dinero principalmente con la tienda en línea, pero se diversifica con servicios como servidores AWS, publicidad y suscripciones Prime. Aunque la empresa opera a nivel mundial, el mercado estadounidense representa el 70% de los ingresos. En 2024, Amazon Web Services controlará el 30% del mercado de la nube. Microsoft un 25%, aunque tiene más centros de datos. Así, estas dos empresas por sí solas controlan la mitad de los datos generados por individuos, empresas y gobiernos. Operan la infraestructura básica de la era de la información y tienen acceso a la información. Ahora a la información hay que sumarle la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el análisis de grandes cantidades de datos. Ninguna otra empresa está tan bien preparada. Apple obtiene la mitad de sus beneficios de la venta de teléfonos, pero más del 20% lo generan los servicios, el 10% los accesorios y el 15% otros productos como Mac y iPad. Más del 40% de los beneficios proceden de Estados Unidos, el 25% de Europa y más del 30% de Asia. Alphabet obtiene casi el 60% de sus beneficios de las búsquedas en Google. El 40% restante se divide en partes iguales entre Google Network, publicidad de YouTube, Google Cloud y otros servicios. Casi la mitad de los beneficios se generan en Estados Unidos, el 30% en Europa y Oriente Medio, el 17% en Asia-Pacífico y el 6% en América Latina. Microsoft genera solo $1 de cada $10 de las ventas del sistema operativo Windows más popular. Casi el 40% de los ingresos provienen de los servicios de servidores. El 23% de Office, el 7% de juegos de ordenador, el 7% de LinkedIn, el 6% del motor de búsqueda de Internet Bing y el 9% de otros servicios. Atención. Esta infografía se generó antes del lanzamiento de ChatGPT AI. La mitad de los ingresos en Estados Unidos, la mitad del resto del mundo. Meta es una empresa de publicidad, el 98% de las ganancias provienen de la publicidad en los sitios web de la empresa, como Facebook e Instagram. El 43% de las ganancias se generan en América del Norte, el 24% en Asia, el 23% en Europa y el 10% en otras regiones. Antes de la IA, Nvidia divide sus flujos de ingresos aproximadamente en partes iguales entre productos informáticos y gráficos. Los mercados chinos generaron la mayor cantidad de ganancias, 48%, Estados Unidos 31% y el resto del mundo 22%. Por tanto, podemos ver que los gigantes todavía basan su desarrollo en productos emblemáticos, pero se están diversificando hacia otros productos y servicios.
Geográficamente estas empresas también están diversificadas globalmente, aunque aproximadamente la mitad de sus ganancias se generan en Estados Unidos. Sabemos cómo ganan dinero algunas grandes empresas tecnológicas, pero cómo es trabajar en ellas. Las ganancias en 2023 de 5 grandes empresas tecnológicas de las 7 fueron superiores al promedio estadounidense de $60.000. Meta, Google y Nvidia pagaron mejor. Tesla y Amazon emplean en su mayoría trabajadores poco calificados y pagan salarios inferiores al promedio, a pesar de que están clasificadas como empresas de tecnología. Ahora conocemos las empresas que generan casi el 40% de la capitalización del índice S&P 500. Entonces, ¿vale la pena esta valoración por sus productos y servicios? El mercado vota que sí, pero si no fuera por las 10 empresas más grandes, el aumento del índice S&P 500 en el primer semestre de 2024 no habría sido del 15%, sino del 3%. Nvidia por sí sola es responsable de 5 puntos porcentuales de crecimiento en todo el índice líder de Estados Unidos. Las 10 empresas más grandes también representan un tercio de las ganancias de los índices estadounidenses en los últimos 5 años. Durante este periodo, el índice S&P 500 también arrojó un promedio de 16% anual, en comparación con un promedio de 10% en los últimos 30 años. Para calmar a los bajistas, la relación precio-beneficio de las 10 principales empresas ronda hoy los 35. En comparación, antes de la crisis de 2000 rondaba los 40. Así que hoy, a pesar de la mayor concentración en casi 60 años, estas acciones no son las más caras en relación con los beneficios futuros. Además, la concentración de los 10 primeros en otras bolsas de valores del mundo es mayor que en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En China es el 43%, en Canadá el 44%, en Francia y Alemania casi el 60%, en Gran Bretaña el 50%. Por último, no podemos olvidarnos de la revolución en la forma de invertir, algo que nunca antes había sucedido en la historia de la bolsa. Estamos hablando de instrumentos ETF que se utilizan para comprar una de cada 3 acciones en Estados Unidos, una de cada 10 en Europa y una de cada 8 en Asia. Los fondos ETF cambian significativamente las proporciones en cuanto a la concentración de empresas en fondos individuales y, en consecuencia, en la bolsa de valores. El mercado de valores de hace 10 años ya no es el mercado de valores de hoy. Por último, hay que añadir que en los últimos 3 años las empresas no relacionadas con la tecnología, las llamadas empresas de valor y las pequeñas y medianas empresas, debido al aumento de los tipos de interés de los préstamos y otros fenómenos, tuvieron valoraciones inferiores a las grandes empresas de tecnología. Por lo tanto, su participación porcentual en la capitalización de la bolsa estadounidense fue menor, lo que aumentó la capitalización de las 10 empresas principales. Se puede resumir que las 10 primeras lograron una capitalización récord no solo por sus propias características, sino también gracias a la debilidad de las demás empresas. Esta es una señal alcista para el mercado de valores estadounidense. Entonces, ¿estamos en la cima de los índices estadounidenses y no vemos la brecha? ¿Continuará el repunte de los 10 primeros? ¿Otras empresas despertarán al crecimiento? No lo sabemos. Pero le han informado de una anomalía importante. Si quieres recibir otros análisis, suscríbete a este canal.